Esta es Ubita y este es Pirineo. Son dos linces ibéricos. Antaño, la especie de felino más amenazado del mundo. Hoy, gracias a un exitoso programa de recuperación, podemos disfrutar de ellos con escenas tan increíbles como las que nos dejaron en esta jornada de día y medio en el Parque Natural de Andújar. Guapísimo, tío. Es precioso. Wow, Eduard. Mira. ¿Nos acompañas? Acabo de llegar a Jaén, al Parque Natural de Andújar, que es sin duda el mejor sitio de España para ver linces en libertad. Vengo a un nuevo proyecto, se llama Los Chopos Nature, es una finca enorme que tiene 2 hides. Voy a estar un día y medio, hoy por la tarde, mañana por la mañana y mañana por la tarde, y es poco tiempo en el fondo, pero bueno, tengo muchas expectativas porque parece que hay 2 familias de linces en esta zona, hay como 2 territorios, la finca es enorme, así que tengo mucha expectativa de ver una o las 2. Bueno, ya veremos, vamos a ello. Antes de empezar el vídeo os tenemos que pedir disculpas porque llevamos muchos meses sin publicar, pero os prometemos que a partir de hoy vamos a ser constantes y vamos a ir a lugares muy lejanos y también muy cerca en España para vivir experiencias tan increíbles como esta con el lince ibérico. España es espectacular para ver animales. Bueno, pues estamos con Ubita y Pirineo. Pirineo es el padre de Ubita. Y por lo que se ve hace tiempo que no se ven, quizás unos días, y ella está como saludándole, marcando. Y él pasa bastante, así que ahora se han puesto debajo de la dehesa, al lado de un matorral. Y están los dos con un contraluz, así un poquito de luz entrándole de lado. Súper bonito. Estamos 3 fotógrafos y el guía Tirso. Os voy a enseñar dónde estoy, dónde está el lince, ¿vale? Y a ir a estos momentos. Y el lince está ahí. Y la hembra está por atrás. Loquísimo esto. Nos estamos moviendo. Siguiendo los linces. Ahora me se han ido como claro dentro de la dehesa. Y vamos a intentar cogerlo un poquito más de frente. La verdad que los gatos son increíbles. No tienen vergüenza ninguna. ¿Para qué? Voy a poner guía para que veáis dónde está. Mira el meado. Sí. Pero en teoría el celo ya ha pasado, ¿no? Es un padre e hija. Ah, vale. ¿Y entonces de qué va? ¿Eso qué hacen? ¿De qué sentido tiene? O sea, eso es puro comportamiento. Eso es lo que hacen ellos. Pasa que a lo mejor hacía días que no se veían, ¿sabes? Ajá. Entonces se alegran. Siempre los hijos son un poco coñazos con los padres. Vamos, le mea literalmente en la cara. Sí. Y tenemos la suerte de que la escena se prolonga durante más de 1 hora. Tanto Pirineo como Ubita parecen estar súper relajados. De hecho, Pirineo parece más tranquilo con nuestra presencia, incluso con las motos que se oyen de fondo, que con la de su hija, que una vez más viene a darle un poquito la lata. Y Ubita vuelve a insistir y sigue insistiendo. A pesar de que Pirineo le ha demostrado que no está contento y que está un poco cansado de ella sigue repitiendo el comportamiento, intentando buscar la máxima interacción de su padre. La verdad que veo las imágenes ahora mismo cuando las estoy poniendo y me parece increíble que hayamos podido estar más de 1 hora con estos 2 linces, pero tarde o temprano los teníamos que dejar tranquilos y este es el momento de irnos. Bueno, ya nos vamos. Dejamos aquí a Pirineo tranquilamente descansando en la dehesa. Y nada, ha sido alucinante. Solo tenía 2 tardes y 1 mañana. Y el primer día ya estaría aquí. Increíble. Vaya tarde que hemos pasado con el lince.
Y comienza el segundo día, el día que tengo completo para ver el lince, pero claro, después de lo de ayer es difícil superarlo, aunque tenga el doble de tiempo. Así que nada, desayuno en la casa rural, preparar el equipo, salir fuera y cojo el coche y me voy directamente a la finca Los Chopos. La verdad que en invierno, como es el caso, no hace falta madrugar mucho porque el lince es un animal crepuscular, así que saliendo como a las 7:30 se llega sin problema. Buenos días, después del día de ayer que fue absolutamente increíble. O sea, eso fue un regalo porque en principio yo ayer no tenía previsto, no sabía si me iba a dar tiempo a llegar a entrar en el high. Dependía de la hora que viniera de Sevilla y fijaros lo que nos pasó, fue increíble. Tengo un día completo, mañana y tarde, Natura de Los Chopos. Y a ver qué pasa, pero las expectativas están altísimas, están altísimas. Son las 8 menos 20, hemos quedado a las 8 en la entrada de la finca. Se ha levantado un poquito de niebla al día, pero vamos, yo creo que despejará y va a estar precioso. Así que nada, qué suerte tenemos hoy, que nos dan los gatos. Pero vamos, con lo de ayer ya fue locurón absoluto, o sea, increíble. De los mejores avistamientos que he tenido, no solo de lince, que bueno, el mejor por supuesto, sino en general de los mejores avistamientos que he tenido nunca. Así que nada, nos vamos para allá y os sigo contando desde el high. Ya vamos por dentro de la finca, que bueno, es súper bonita. No está muy bueno el camino, hay una parte un poquito más complicada, pero bueno, voy a intentar ir despacito. Ya va Tirso delante, el guía, y nada, súper. Si os fijáis, se nota muchísimo lo que ha llovido en el campo andaluz en este otoño y en este invierno, porque el terreno está completamente verde. Y luego, bueno, aquí veis los compañeros de expedición. No me ha podido acompañar Manolo en esta ocasión, pero os prometo que en las próximas aventuras va a estar él y sobre todo sus fotones. Lo primero es montar el trípode, los gimbal y prepararte para las condiciones de primera hora de la mañana. También hay que desempañar el cristal y estar listos para que en cualquier momento salga el lince. Lo que pasa es que en esta ocasión nos iba a tocar esperar un poquito más, no sería como ayer. Pues ya estamos en el high, serán las 8:30 y no ha venido el lince hoy de momento. Así que nada, hoy toca un día más normal, parece de momento, aquí en el high a esperar a que venga el gato. Y comienzan a pasar las horas sin demasiado que hacer en el high. Lo que pasa que bueno, nos vamos entreteniendo con lo que va apareciendo, como por ejemplo esta bubilla que se pone justo delante de nosotros a comer un insecto, así que con eso nos entretenemos. Y la bubilla sigue con su espectáculo y ahora lo que se hace es pegarse un baño de tierra. La verdad es que si lo miras, está súper bien la oportunidad de tener esto tan cerca en un día tan bonito con la primavera ya floreciendo en Andújar. Son ya las 12, entramos al high sobre las 8 y nada, hoy no hay nada por aquí. Menos mal que ha aparecido una bubilla y nos estamos entreteniendo, pero vamos, después del espectáculo de ayer por la tarde, hoy esto está súper tranquilo. Hemos salido un momentito del high y no hemos visto nada, entonces hemos salido a estirar un poquillo las piernas y ahora nos volveremos a meter, nos vamos a ir a la zona que hay de comer porque por lo visto el lince está llegando más al mediodía y no queremos perder la posibilidad de verlo. Así que nada, de momento poca cosa, os voy a enseñar un poquito el sitio este que es súper bonito. Y está clarísimo que estamos en tierra de lince. Nada más salir del high nos encontramos con estos restos de caca de lince relativamente recientes, pero evidentemente que son de lince. Y además Tirso nos comienza a mostrar algunos majanos, algunos naturales y otros artificiales donde se refugian y crían los conejos. Y es que el lince es un cazador súper especializado. Sin conejos no hay lince y esa es la clave de la recuperación de la especie. Que ayer viéramos el lince y que esperemos que los veamos también hoy.
No es casualidad, esta especie ha sido el felino más amenazado del planeta y si se ha recuperado en los últimos 20 años, una historia de éxito de conservación, y eso se hace con el trabajo de mucha gente y también con muchos fondos destinados a ello. Entonces esta como otras grandes fincas de Andújar se acogieron al programa de recuperación del lince y se instalaron madrigueras o majanos para los conejos. Esta finca Los Chopos, es una finca enorme y tiene como dos poblaciones de lince, Pirineo y Uvita, que son los que fuimos ayer, están hacia esta zona, y las otras vienen de las montañas que ahora os voy a enseñar, de esas montañas de ahí enfrente, que es una finca también muy grande donde no hay ninguna actividad. Entonces hay como dos familias de lince y es muy bonita porque tiene aquí el río Jándula pasando. También hay una imperial, no saben dónde nidan, pero la hemos escuchado esta mañana un par de veces, o sea, anda por aquí y es muy bonita. Vamos, la verdad que este es el mejor sitio de España para encontrar lince. Y este es Hachi, mira, este sí que es bonito, Bueno, pues hemos salido fuera del high para buscar una perspectiva un poquito más baja. La hembra se ha relajado por completo. Una pasada por segundo día consecutivo tenemos lince y será como la 1 de la tarde, o sea que todavía tenemos un montón de oportunidades de que pasen más cosas. No es Uvita, es la hembra adulta de este territorio y está embarazada y se le ve perfectamente. Qué bonita, qué guay. Sesión de baño. Bueno, increíble. Llevamos toda la tarde con una hembra de lince que está embarazada. Bueno, habéis visto un montón de planos de ella aquí durmiendo, moviéndose. Ha llegado la hija, que ya no la alimenta, pero es su madre. Y finalmente se han ido unos lenticos que están aquí al lado. Ha salido corriendo y la mayor acaba de cazar un conejo. Os voy a poner las imágenes. Y está ahora mismo frente de nosotros en una loma comiéndoselo. Alucinante, hemos visto 4 linces diferentes en día y medio. Y ahora el camino largo a casa, que llegaré a Sevilla cerca de las 11 de la noche, pero vamos, ha merecido un montón de la pena, o sea, un día y medio increíble de avistamientos de lince, me ha encantado la finca, muy bien, y estoy deseando volver. Espero que os haya gustado el vídeo, yo lo he disfrutado muchísimo, vendrán vídeos más o menos parecidos las próximas semanas, así que nada, si os ha gustado, un like, un comentario y suscribiros al canal que ayuda un montón. Venga, nos vemos.